Bienvenidos. En esta clase se estudia la respuesta en bajas y altas frecuencias de los transistores unipolares. Transistores unipolares. Vamos a considerar el análisis del FET en altas frecuencias, pero todas estas afirmaciones son válidos también para los otros transistores. Tienen sus definiciones equivalentes. Entonces solo vamos a hacer el análisis para el FET. Además, el circuito híbrido para el transistor FET, MOSFET incremental, MOSFET decremental, es el mismo. Tiene la misma configuración. Por eso solo voy a hacer el análisis para el FET y ustedes ya hacen el análisis para los MOSFET. Entonces, antes de iniciar el análisis para los transistores unipolares, vamos a realizar las siguientes aclaraciones. Y consideramos el FET para altas frecuencias. Entre sus terminales van a aparecer también capacitancias, los cuales van a ser los siguientes. Entre el terminal de drenador y gate vamos a tener la capacitancia de gate drenador. Aquí tendríamos la capacitancia, cual le vamos a denominar capacitancia de gate drenador. Capacitancia de gate a drenador. Escribiremos bien. Esta va a ser capacitancia de gate a drenador. Y entre los terminales de gate y surtidor, de igual forma vamos a tener una capacitancia para frecuencias altas. La capacitancia va a ser la capacitancia de gate surtidor, capacitancia de gate surtidor. Y entre drenador y surtidor, de igual forma, una capacitancia de drenador a surtidor, que en la mayoría de los casos es un valor pequeño, tiende a 0 aproximadamente. Entonces, además, los fabricantes, estas capacitancias, no nos van a dar los valores de estas capacitancias de forma literal, sino de forma indirecta, no de forma directa, sino de forma indirecta. Entonces, para eso realizamos la siguiente aclaración. Capacitancias en la hoja de datos. Los fabricantes miden las capacitancias del FET, de los transistores unipolares, en cortocircuito. Nos van a dar estos datos: CISS, COSS y CRSS. Con estos datos tenemos que calcular las capacitancias de gate drenador, gate surtidor y drenador surtidor. CISS se denomina capacitancia de entrada con salida en cortocircuito. La capacitancia de entrada con salida en cortocircuito. De la definición de esta capacitancia, el fabricante me lo da así, dice capacitancia de entrada con salida en cortocircuito. Los terminales de entrada serían, para este caso, para el primer caso, por esta parte presten atención, serían gate y surtidor, los terminales de entrada. Dice capacitancia de entrada con salida en cortocircuito. Si la salida se cortocircuita, entonces el drenador se cortocircuita a en esa condición, CDSS desaparece y la capacitancia de gate drenador se pone en paralelo con la capacitancia de gate surtidor. Los capacitores en paralelo se suman. Entonces, la capacitancia de entrada con salida en cortocircuito sería capacitancia de gate drenador más capacitancia de gate surtidor. De ahí el número, capacitancia de entrada con salida en cortocircuito. Para el primer capacitor, si no se acuerdan esta ecuación, es una forma memotécnica de recordar por la definición. Por si acaso, para este valor, capacitancia de entrada con salida en cortocircuito. Ahora, el segundo capacitor, la capacitancia de salida, COSS, con entrada en cortocircuito. Estamos describiendo esta capacitancia. Igual, con el procedimiento que hemos considerado, podemos cortocircuitar ahora, pero aplicado al revés, ¿no? La entrada cortocircuitamos, o sea, gate y surtidor son entrada, se cortocircuita, y estos serían mis terminales ahora, ¿no? De salida. En esos terminales tengo la capacitancia de gate drenador más capacitancia de drenador surtidor, que se ponen en paralelo. Capacitores en paralelo se suman. Entonces, COSS va a ser la suma de capacitancia de gate drenador más capacitancia de drenador surtidor. Y la última capacitancia que el fabricante me da en la hoja de datos, CRSS, es igual a capacitancia de drenador surtidor, que es la capacitancia de realimentación. El fabricante le denomina capacitancia de realimentación. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Capacitancia de realimentación. Esta capacitancia, acaso, es la capacitancia de gate a drenador. ¿Cómo me he dado cuenta de este error de escritura que tenía, ¿no? La capacitancia de realimentación entre entrada y salida es esta. Drenador es la salida y gate es la entrada. Entonces, este capacitor sirve de realimentación entre salida y entrada. Por definición, capacitancia de realimentación. Entonces, ustedes utilizan esas ecuaciones para el cálculo de la capacitancia de drenador, de gate drenador,
capacitancia de drenador surtidor y capacitancia de gate surtidor. Lo que estamos indicando en el análisis de los circuitos, yo voy a considerar estos capacitores, este capacitor y este capacitor, pero el fabricante no me da esos valores. De forma indirecta, con estas ecuaciones, con estas tres ecuaciones, voy a calcular los valores. Eso es lo que estamos indicando. Resumiendo, es por si acaso, eso para el laboratorio también, ¿no? El fabricante no les va a dar el valor de C de gate drenador, C de drenador surtidor, ni C de gate surtidor, sino CISS, COSS y CRSS. Entonces, continuación con esa aclaración, ya podríamos considerar un esquema circuital de forma general para el cálculo de la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior para un transistor bipolar. Entonces, consideraremos el siguiente esquema. Voy a decir, voy a guardar un momento, voy a dibujar. Entonces, vamos a decir, para el circuito, como ejemplo, yo voy a considerar un esquema tradicional, esquema donde se tiene un esquema de polarización por divisor de tensión. Se utiliza para todos los transistores unipolares. Entonces, quiero realizar la gráfica rápidamente. Vamos a considerar, pero no demorar mucho para que ustedes no se aburran. Voy a tratar de hacer la gráfica lo más rápido posible. Entonces, para ese esquema circuital, donde voy a adicionar ahora los elementos de circuito, aquí estuviera BI, RI, la capacitancia que va a acoplar. A esta capacitancia le vamos a llamar C1. Con fines de notación y resolución de este circuito, esta resistencia va a ser R1, esta resistencia R2, y aquí vamos a considerar un JF de canal N. Esta sería la resistencia de drenador, resistencia de surtidor. Esta capacitancia le vamos a llamar capacitancia 2, esta capacitancia le vamos a llamar capacitancia 3, y esta sería mi RL, y esta sería mi fuente de tensión BD. Entonces acá voy a tener más o menos para ese esquema. Realizaremos el análisis del cálculo de la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Vamos a aplicar directamente el método reducido. Entonces, no es necesario incluso que yo resuelva este esquema. Ustedes, aplicando los métodos y la aclaración que es realizado para altas frecuencias, deberían de determinar el circuito, los valores de la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior para ese esquema. Entonces, voy a solo realizar el análisis para bajas frecuencias y altas frecuencias. El análisis para frecuencias intermedias ya hemos realizado en el capítulo anterior. Entonces, voy a realizar primero el análisis para bajas frecuencias. Entonces diría, para bajas frecuencias, recuerden, para bajas frecuencias, reactancias capacitivas internas, sí le voy a poner capacitancias internas. Esas capacitancias son C de GD, C de gate surtidor, C de drenador surtidor, los capacitores que hemos analizado hace un momento. Estos tienden a infinito. Entonces, con esa condición, obtendríamos el siguiente esquema circuital. Puedo directamente, me van a ayudar, por favor, espero no equivocarme, así como lo harían en el examen ustedes, rápidamente. Voy a considerar todos mis elementos de circuito, me pueden seguir, tal vez ustedes pueden realizarlo en sus casas, y este procedimiento ya deberían de ir practicando. Entonces acá tendríamos EM, ahora sí, rápidamente desde la entrada, tendríamos acá EI, RI, la capacitancia C1, luego tendríamos R2, se va a tierra, R1 porque BDD se hace 0, se va a poner en paralelo, decimos R1. A continuación tendríamos el terminal de gate y el terminal de surtidor. Aquí tendríamos el voltaje más menos E o el voltaje gate surtidor. Estoy utilizando ya, cambiando la notación para que comparen con sus bibliografías. Aquí tendríamos resistencia de surtidor, tenemos la capacitancia de C2, le hemos denominado, la fuente de corriente, esta es EM por E, es voltaje gate surtidor por si acaso, pero es el voltaje entre esos dos terminales. Entonces, y aquí tenemos RE, va a estar la capacitancia E3 y aquí tendríamos RE. Ese sería el circuito híbrido, considerando solo capacitancias externas. Este es mi circuito para bajas frecuencias. Para altas frecuencias voy a obtener un circuito parecido, pero en este circuito solo voy a considerar las capacitancias internas. Las capacitancias externas voy a considerar cortocircuito. Entonces, ahora tengo que hacer un análisis de forma separada para cada capacitante. Voy a hacer el análisis para determinar la frecuencia de corte debido a C1, C2 y C3. Entonces, por simple observación se puede determinar la capacitancia debida a C1
y C2. Entonces, a ver, este circuito, y digo, voy a hacer por separado, para C1. Para C1, recuerden, reactancias capacitivas de C2, reactancia de C2 tiende a 0, pero reactancia capacitiva de C2 y reactancia capacitiva de C3 tiende a 0. Eso es cierto por simple observación nomás en el circuito. Esto se cortocircuita a tierra y esto se cortocircuita. Entonces el circuito de entrada y de salida ya están separados. Y por simple observación pueden determinar la frecuencia de corte para este capacitor o determinar la resistencia RC1 primero. Entonces podemos decir RC1 por simple observación. Recuerden, para Thevenin tienen que cortocircuitar fuente de tensión. Entonces para RC1 estos serían mis terminales A y B. Entonces RC1 sería igual a RI más RB, lo vamos a denominar, ya que RB es el paralelo de R1 y R2. Voy a poner punto y coma, RB igual al paralelo de R1 y R. Entonces la frecuencia de corte, debido a la capacitancia 1, le pondremos frecuencia de corte inferior debido a C1, sería igual a 1 dividido entre 2pi por E1 por RC1. Pero RC1 es igual a RI más RE. Entonces ya hemos determinado la frecuencia de corte debido a C1 por simple observación. Ahora diríamos para C3. Para C3 nuevamente, reactancias capacitivas 1 y reactancia capacitiva 2 tienden a C. Ahora, para C2 vamos a considerar, voy a borrar las líneas verdes con fines didácticos. En este circuito consideramos cortocircuito ahora, capacitancia 1, este es cortocircuito, capacitancia 2, cortocircuito, y tengo que determinar la resistencia equivalente entre A y B. Ahora A y B es este punto. Voy a denominar A' y B' con fines didácticos. Entre A' y B' voy a calcular la resistencia equivalente de C3. Como C2 se cortocircuita a tierra, entonces los circuitos de entrada y salida están aislados. Entonces la resistencia para C3 va a ser, por simple observación, va a ser igual a RC más RL. Entonces puedo decir la frecuencia de corte inferior debido a C3 será igual a 1 dividido entre 2pi por C3 por la resistencia equivalente C3, que sería RC más RL. Entonces ya he determinado la frecuencia de corte debido a C1 y C3 por simple observación. Ese va a ser el procedimiento. Pero para C2, al igual que CE en los transistores unipolares, hay que aplicar el método de Thevenin. Ya no se puede determinar por simple observación. Entonces, a continuación vamos a realizar ese procedimiento. Pero escucho consultas en relación al procedimiento que utilizar. ¿Preguntas? ¿Hay consultas? Entonces, ahora calcularemos la frecuencia de corte debido a C2. Entonces, para eso voy a copiar el circuito para bajas frecuencias, esquema, y decimos, entonces ahora queremos calcular la frecuencia de corte para C2. Entonces decimos nuevamente, para C2, recuerden, reactancias capacitivas de C1 y reactancia capacitiva de C3 tiende a C. Esa tiene que ser mi condición. Entonces, ahora en este circuito voy a borrar los términos para que sea más claro el análisis. En ese circuito, si hacemos cumplir la condición de reactancia capacitiva C1 y C3 tiende a 0, sería cortocircuito acá, aquí también. Entonces, el circuito que vamos a obtener sería el siguiente. Además, ¿no?, para el cálculo de la resistencia equivalente para C2, tenemos que considerar estos puntos A y B, y tenemos que aplicar esta ecuación. La resistencia para C2 va a ser igual a EX dividido entre IX con la condición de que BI es igual a C. Entonces, además, esta fuente de tensión tiene que ser cortocircuito. Voy a redibujar el circuito. Recuerden que aquí voy a tener una resistencia RB, es igual a R1 en paralelo con R2. Y acá también puedo tener otra resistencia, RL', que va a ser igual a RL en paralelo con RC. Con esas consideraciones, tendríamos el siguiente esquema inicial. Puede ser dos simplificaciones, que no creo que en la primera se pueda ver claramente el circuito. Entonces, en un principio tengo RI en paralelo con RB, luego tendríamos el terminal de gate abierto acá, que va a ir a surtidor, luego tendría una fuente de corriente, más resistencia, tendría el terminal. Espero que me estén siguiendo. A ver, yo reduzco al siguiente esquema. Esta va a ser RI desde la entrada, RI que se va a tierra, se pone en paralelo con RB, que sería RB, considerando cortocircuito capacitor T1,
A continuación tendríamos el terminal de gate, ahí. Luego tendríamos el terminal de surtidor. Y entre esos dos terminales tendríamos el voltaje más menos B, más menos B, voltaje. Ahora del surtidor sale una resistencia RS, se va a B, sería RE. También entra una fuente de corriente EM por B en serie con una resistencia RL'. Y aquí tendría los terminales A y B, en los cuales tengo que inyectar una fuente de tensión más menos E, que va a generar una caída, una corriente IX. Entonces, en ese circuito ahora tengo que calcular la relación de Bx dividido entre Y para calcular la resistencia equivalente entre A y B en circuito abierto, que va a observar la capacitancia C2. Antes de continuar, ¿están de acuerdo con ese circuito? Ese circuito pueden obtener ustedes también. A ver, piensen y analicen y verifiquen que los sentidos de corriente y las caídas de tensión sean los mismos. El circuito que está dibujado en la parte superior. Muchas gracias, Julio César. Julio César ha tomado la molestia de verificar y dice que todo eso. Ahora, te viene una parte un poco controversial. Entonces voy a dibujar una vez más, solo con fines didácticos. Aquí mismo podía hacerlo, pero una vez más, esta parte causa confusión, pero espero que quede claro con lo que vamos a indicar. La pregunta quisiera que en esa parte me sigan ustedes. ¿Cuánto sería la corriente en esta rama? Bueno, en esta rama la corriente, ¿cuánto sería? Y en este caso sería la corriente en alterna, ¿no ve? Y de gate. ¿Cuánto sería esa corriente? ¿Está bien si digo que es igual a 0 y de gate? ¿Por qué es igual a 0? Porque está abierto, ¿no? Gate y surtidor están abiertos. Entonces, y de gate es igual a 0. Ahora, la caída de tensión, ¿están de acuerdo con esa afirmación? Y de gate igual a 0. En alterna ya estoy haciendo el análisis, no en continuo. ¿Están siguiendo? ¿Puedo continuar? Ya. Ahora, si I de gate es 0, ¿cuánto sería la caída de tensión en estos dos resistores? Lo equivalente, que sería RI', digamos, en la resistencia RB en paralelo con RI. ¿Cuánto sería su caída de tensión? Si la corriente es 0, por la ley de Ohm es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la caída de tensión acá es 0, entonces el voltaje B, esto es 0, esa caída de tensión, ¿no? Entonces, ese terminal de gate se va eléctricamente a este punto. Entonces, así lo voy a dibujar. Por eso les decía, algunas veces causa confusión. Si directamente dibujaba así, ustedes me hubieran dicho, ¿por qué? Está dibujando mal el circuito. Entonces, este terminal sería surtidor y este terminal sería gate. De tal forma que la caída de tensión B, aquí va a ser más menos, porque como I gate es 0, entonces no circula corriente, la caída de tensión en RB en paralelo con RI es 0. Entonces, como es 0, se cortocircuita al terminal de B. Entonces, ahora ya con esa observación, en este circuito puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, voy a decir, por acá va a circular una corriente I1 para este circuito, y aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en este circuito, voy a decir, IX entra todo al nodo A. Este es mi nodo A, que es el mismo punto. Entonces voy a decir, este también es el mismo punto. En el nodo A, IX entra, es igual a corrientes que salen, y 1 menos EM por B, porque GM entra en el nodo. Corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Ahora tengo que determinar I1 y B. Entonces, I1, como BX se aplica en paralelo entre entre surtidor y gate, ahora resultó así. Entonces, I1 va a ser igual a, por la ley de Ohm, BX sobre RE. Punto y coma. Tengo que calcular el voltaje B. El voltaje B, pueden observar acá, es este voltaje y es igual a este voltaje, solo que con polaridad opuesta. Entonces, el voltaje B es igual a menos E. Con esa consideración, emplazando en la ecuación de IX, diríamos IX va a ser igual a I1, X sobre RS menos GM por B, pero como tenemos un signo negativo, menos por menos más, diríamos más EM por E. Entonces aquí puedo operar, va a ser igual a X, puedo factorizar, 1 más EM por RS dividido entre RS, daría entonces la resistencia de C2, que es igual a X dividido entre IX, será igual a RS dividido entre 1 más EM por RS. De tal forma que la frecuencia de corte debido a la resistencia C2 va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por capacitancia 2 por resistencia equivalentes de C2. Sería igual a RS dividido entre 1 más EM por RS. Esa sería la frecuencia de corte debido a la capacitancia C2. Entonces, con este análisis con este cálculo, terminamos el cálculo de la frecuencia de corte inferior.
para ese circuito. Por si acaso, también por simple observación, ¿no? Ahí pueden ver, hemos calculado la frecuencia de corte debido a la capacitancia 1. Ustedes por simple observación de este esquema pueden determinar, va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por C1 por RI más RB. Y hemos determinado la frecuencia de corte debido a C3 es igual a, por simple observación, 1 dividido entre 2pi por C3 por RL más RC. Entonces, considerando estos tres valores, seleccionan el mayor. Estos tres valores, una vez que se haya evaluado, van a tener valores en G. Tres valores, seleccionan el mayor para determinar F sub E. Igual que para transistores unipolar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? Supuestamente acá yo estoy considerando que el análisis realizado la clase anterior, ustedes han repasado en casa y dominan. Vamos a terminar el análisis que estábamos realizando el día de ayer. Hemos realizado el análisis para el transistor, para los transistores unipolares en bajas frecuencias y habíamos dicho que para altas frecuencias vamos a considerar esos tres capacitores: capacitancia de gate drenador, capacitancia de gate surtidor y capacitancia de drenador surtidor. Entonces, para altas frecuencias, para bajas frecuencias consideramos las capacitancias internas. Hemos determinado la frecuencia de corte inferior debido a los tres capacitores externos y hemos indicado que vamos a seleccionar el menor. Ahora, si consideramos el análisis en altas frecuencias, este era el esquema del transistor a considerar, del amplificador, perdón, a considerar este esquema. Para determinar el circuito para altas frecuencias, consideramos reactancias capacitivas internas cortocircuito. Entonces aquí decimos reactancias de capacitor 1, reactancia de capacitor 2, reactancia de capacitor 3 tiende a C. Habíamos denominado capacitor 1, 2 y 3 a los capacitores externos, como está en el circuito. Entonces, con esa consideración y además considerando B de D y tiende a 0, vamos a obtener el circuito que he graficado acá en la parte inferior, donde podemos observar, tal vez para aclarar, si partimos desde la entrada, desde esta fuente de tensión, esa fuente de tensión está en serie con esta resistencia RI y el capacitor C1 es cortocircuito, R1 y R2, el equivalente va a ser RG, se ponen en paralelo y llegaríamos al terminal de gate y surtidor, que va a estar en circuito abierto. Por si acaso acá este capacitor C2 cortocircuita el surtidor a tierra, el surtidor desaparece de mi circuito en AC y entre gate y surtidor vamos a considerar la capacitancia de gate surtidor, entre gate drenador esta capacitancia, la capacitancia de gate drenador y entre drenador y surtidor esta capacitancia de drenador surtidor. El resto del procedimiento ustedes lo conocen. Entonces, con esa aclaración, ese sería el circuito híbrido para altas frecuencias. A continuación, la ecuación que vamos a utilizar para determinar la frecuencia de corte superior, F sub H, es esta, y va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por el método reducido por la sumatoria del producto de capacitancias por sus resistencias equivalentes. Tenemos tres capacitores, entonces va a ser capacitancia de gate surtidor por resistencia equivalente para la capacitancia de gate surtidor más capacitancia de gate drenador por resistencia equivalente para la capacitancia de gate drenador más capacitancia de drenador surtidor por resistencia equivalente de Thevenin para la capacitancia de drenador surtidor. Entonces FH va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por la sumatoria del producto de capacidades por resistencias equivalentes de Thevenin para cada uno de los capacitores. Entonces tendríamos que vamos a considerar el método reducido y determinar las resistencias equivalentes para las capacitancias de gate surtidor. Primero, entonces decimos, para capacitancia de gate surtidor. Para determinar la resistencia equivalente para la capacitancia de gate surtidor, consideramos circuito abierto las reactancias capacitivas de los otros capacitores. Entonces, y además BI tiene que ser igual a 0. Para todos los cálculos, BI va a ser 0. Entonces, ahora tenemos que considerar la capacitancia de gate surtidor. Solo este capacitor. Por observación directa entre los terminales de este capacitor, la resistencia
de Thevenin que se va a observar es la resistencia en paralelo de RI en paralelo con RG. ¿Alguien tiene alguna observación a esa afirmación? Acá tendríamos que estamos indicando es que la resistencia equivalente para la capacitancia de gate surtidor será igual a RI en paralelo con RE. Por si acaso acá puedo aclarar tal vez, RG es aunque ustedes ya saben, pero con fines didácticos, RG es la resistencia equivalente de R1 en paralelo con R. Entonces, ¿alguien tiene alguna observación con relación a la determinación de esta ecuación? La resistencia equivalente que va a observar el capacitor de gate surtidor, la resistencia equivalente de Thevenin es RI en paralelo con RG. Por simple observación lo determina. ¿Puedo continuar? Ya. Ahora vamos a considerar la capacitancia de drenador surtidor. Si consideramos ahora esta capacitancia, perdón, me he equivocado, si consideramos esta capacitancia nada más, el resto de los capacitores circuito abierto, como entrada y salida van a estar separados, ya va a quedar de esta forma, voy a volver a completar mi circuito por si acaso, pero quedaría así para esa capacitancia de drenador surtidor. Entonces, como entrada y salida están separadas, por simple observación podemos determinar la resistencia equivalente entre los terminales de drenador surtidor, que sería RL en paralelo con RC. Entonces, ese sería mi valor. Voy a completar mi circuito con fines didácticos eliminado. Entonces, aquí decimos resistencia equivalente de Thevenin para la capacitancia de drenador surtidor va a ser igual a RC en paralelo con RL, al cual le podemos denominar, para simplificar la notación, RL'. Entonces, el cálculo de las capacitancias equivalentes de las resistencias equivalentes para la capacitancia de gate surtidor y drenador surtidor es directo, por simple observación, pero el cálculo de la resistencia equivalente para el capacitor de gate y drenador no se puede determinar por observación directa. Entonces vamos a aplicar el método general para determinar la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces voy a decir, para R, la resistencia equivalente para la capacitancia que existe entre gate y drenador, copiamos el circuito y vamos a indicar lo siguiente. ¿Se acuerdan? Esta resistencia para la capacitancia de gate drenador, la resistencia equivalente de Thevenin, vamos a calcularlo como Bx dividido entre IX, cuando las fuentes de tensión, las fuentes independientes, tensión y corriente son ceros. En este caso, BI igual a 0. Entonces, recuerden que el resto de las capacitancias no tenemos que considerar, las capacitancias no consideramos. Ese sería mi esquema. Voy a simplificar mi esquema un poco más para que se pueda comprender mejor, y tengo que considerar los terminales A y B. Entonces esos terminales serían A y B. Entonces voy a simplificar el circuito y tendría un esquema de la siguiente forma. Voy a copiar este procedimiento. Ustedes tienen que aprender, porque si no, no van a poder calcular las frecuencias de corte. Entonces, el circuito que vamos a obtener sería, demostramos, voy a realizar las siguientes simplificaciones, por si acaso. Entonces, voy a acá considerar que voy a calcular el equivalente de estas dos resistencias en paralelo. Le voy a denominar RL', que sería igual a RC en paralelo con RL. Acá también voy a considerar el equivalente en paralelo de esas dos resistencias, RI y RG. Entonces voy a considerar RI' como RI en paralelo con RG. Entonces acá tendríamos esta resistencia RI' y acá RL'. Entonces el voltaje B se va a aparecer sobre esas dos resistencias en paralelo, RI, y ahora aquí tengo que insertar una fuente de prueba, Bx, que genera una corriente IX. Entonces vamos a introducir una fuente de tensión más menos Bx, y esta fuente de tensión va a generar la corriente IX. Entonces esos terminales A y B los voy a escribir en la parte superior. ¿Alguien tiene algún problema con relación a ese esquema reducido, considerando las resistencias equivalentes? Ahora, en esta ecuación aplicaría las leyes de tensiones de Kirchhoff y calcularía la relación Bx sobre Ix. ¿Puedo continuar? ¿O alguien tiene alguna observación? Entonces, voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, decimos ley de tensiones de Kirchhoff. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff en esa malla voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Supuestamente esa corriente Ix aquí va a generar una caída de tensión más menos B
más menos, nomás le voy a poner el signo, caída de tensión en RI, y aquí vamos a tener más menos, otra caída de tensión en RE. Entonces, para este dato yo voy a considerar acá una corriente I1. Entonces, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, Bx sería igual a la caída de tensión en RI', entonces por la ley de Ohm, RI' por Ix más la caída de tensión en RL', que sería igual a RL' por I1. En esta ecuación tengo que determinar I1. Para I1 vamos a calcular, vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, y anotaremos nomás, nodo B. Al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, diríamos, corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Del nodo B salen las corrientes Ix y GMB y entra I1. Entonces, vamos a decir, I1, corriente que entra, va a ser igual a corrientes que salen, Ix más Gm por B. En esta ecuación, B tengo que determinarlo en función de Ix. Y voy a decir punto y coma. Entonces, B, como puedo observar en la gráfica, es igual al producto de Ix por Ri. B es igual a Ix por Ri'. Es el mismo voltaje que cae en Ri'. Entonces, reemplazando este valor, diría I1 va a ser igual a Ix más Gm por B, pero B es igual a Ri' por Ix. Entonces reemplazo este valor en la ecuación 1, le voy a denominar a esta ecuación 1, esta ecuación 2 en 1 vamos a decir. Entonces diríamos Bx va a ser igual a Ri' por Ix más RL' por I1. Pero I1 es igual a, y además voy a factorizar, 1 más Gm por Ri' por Ix. Y de esta ecuación puedo despejar la relación de Bx sobre Ix. Entonces, la resistencia equivalente para la capacitancia de gate drenador, que es la relación de Bx sobre Ix, será igual a Ri' más RL' por 1 más Gm por Ri'. Entonces, esa sería la resistencia equivalente para la capacitancia de gate drenador. Reemplazando estos valores en la ecuación de la frecuencia de corte, determinamos el valor de la frecuencia de corte superior. Entonces, frecuencia de corte superior va a ser igual a 1 dividido entre 2pi multiplicado por, voy a abrir llaves, multiplicado por la capacitancia de gate surtidor. Estoy utilizando esta ecuación, por si acaso, capacitancia de gate surtidor por resistencia equivalente para esa capacitancia, que es igual a Ri en paralelo con Rg, más la capacitancia de gate drenador por resistencia equivalente para la capacitancia de gate drenador. Esa capacitancia es Ri' más RL' por 1 más Gm por Ri'. Sería, me falta un término más capacitancia de drenador surtidor por resistencia equivalente, que sería igual a RL'. Y aquí usamos ya. Entonces, esa sería la expresión para calcular la frecuencia de corte superior para ese circuito. Podemos encerrarlo en un recuadro con fines didácticos. Entonces, esa sería la ecuación para calcular la frecuencia de corte superior. ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? Ese es el método reducido. Por el método del cálculo de la función de transferencia Hs se hace más tedioso, y además existe otro método para el cálculo de las frecuencias de corte superior, el método de la capacitancia de Miller, que no lo vamos a emplear. En algún semestre el que les habla ha planteado ese método, pero ese método algunas nos sirve para resolver algunas configuraciones y en otras configuraciones es más complicado utilizar. O sea, este es un método general que vamos a utilizar para cualquier configuración, el método reducido que estamos mostrando. Consulta. Entonces, no hay consultas. Acá terminaríamos el capítulo de respuesta en frecuencia. Hemos planteado los métodos para el cálculo de la frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior para transistores bipolares y transistores unipolares. Esto es importante porque todo amplificador o todo sistema basado en transistores va a tener un ancho de banda. Por ejemplo, para amplificadores de audio de alta fidelidad, el ancho de banda es de aproximadamente 20 kHz, que va desde 300 o de 0 diremos hasta 20
20 kHz. Un amplificador de audio de alta fidelidad solo debe dejar pasar frecuencias en ese rango. Para audio en telefonía, sus aparatos telefónicos de audio, los de telefonía fija, por si acaso, tenían una frecuencia, un ancho de banda de aproximadamente 4 kHz. Iba desde 300 Hz hasta 4000 Hz. Solo amplificaba y transportaba señales en ese rango de frecuencia. Entonces, el ancho de banda de un sistema electrónico es muy importante. Para un sensor X determinado, ¿no? Entonces va a tener un ancho de banda. Vamos a considerar un ancho de banda. Seguro va a estar especificado en la hoja de datos. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.